Está muy buena la grabación. ¿Esa sí la viste, la clase? ¿Sí la viste? Esa la puedes revisar las veces que quieras. Es Sí, en el enlace de YouTube. sí, Y muy bueno, hoy, interesante. gracias. Hoy tenemos un adelanto de clase porque la próxima, una semana al mes, normalmente de enero a octubre es la última semana de cada mes, noviembre y diciembre es la penúltima semana. En diciembre por términos o temas de Navidad, de Año Nuevo, que normalmente es como difícil en general la gente que asiste a mis eventos online. Y en noviembre se celebra el Día de Acción de Gracias, entonces lo hago una semana antes en Estados Unidos. Y lo hago una semana antes para que la gente también que esté en Estados Unidos no tenga problema. Entonces, la próxima semana, de lunes a viernes, voy a estar en la tarde organizando y llevando a cabo un evento y no voy a poder estar en clase, va a estar Erika. Entonces, la clase que correspondería a hoy, que es el color verde, que es y que no es el coaching, lo va a dar Erika el próximo miércoles, que yo estaré en evento, y hoy vamos a ver el proyecto editorial, que es un plus que damos nosotros dentro de nuestra certificación. Tú en algún momento me comentaste que tienes como escritos aislados, pero que no has escrito un libro, ¿cierto? Cierto, sí. Ok, entonces hoy lo que vamos a hacer precisamente es darte algunas recomendaciones para que en lo ideal, al final de la certificación, al menos en Word, estés teniendo un libro para que puedas tú estar más cerca de poder ser una autora publicada. ¿Te parece? Muy bien. Así que, bueno, tenemos aquí los acuerdos que en cada clase los vamos recordando. Estar atenta, tomar nota, tomar screenshots, participar, iremos intercalando preguntas si son en el caso, y si no, si te surgen dudas, en el momento en el que tú tengas la duda, ahí nos lo haces saber y le damos respuesta, o hasta el final de la clase, como tú lo consideres. Y el micrófono se mantendrá abierto, a menos que haya ruido, entonces ya lo cerramos, pero si no es el caso, como ahorita que se oye bien, lo dejamos abierto. Okay. Así que en nuestra clase, la clase de hoy, ¿qué vamos a descubrir? Vamos a caminar en cuatro etapas o 4 líneas con relación a escribir nuestro libro. Primero veremos por qué escribir un libro. Luego, qué etapas son las que recomendamos para escribir un libro, algunas recomendaciones, y al final de nuestra clase veremos qué te puede ayudar a través de aplicaciones que te pueden hacer un poco más sencillo o más sencillo el tema de la escritura. Eso es lo que vamos a ir caminando a lo largo de nuestra clase. Así que yo quisiera preguntarte, primeramente, más allá de que tengas un libro escrito o no, ¿por qué escribir un libro, Ruth? Yo diría que una manera de plasmar parte de mi vida. Ok. Partes reales claro, de mi vida. Y con eso ser de motivación para otras personas que puedan pasar por las mismas situaciones que yo he pasado. Y esto me lleva, Ruth, a la siguiente pregunta, que también es para ti. ¿Para qué escribir un libro? Bueno, para eso mismo, para motivar, una manera de motivar a las personas en un crecimiento emocional, diríamos. Claro, emocional o mental o personal en general, ¿no? Exacto. Normalmente cuando nosotros escribimos un libro, fíjate que yo tengo la fortuna de decir que tengo 12 libros escritos. 4 libros son míos, son solitos míos como autor individual, y tengo 8 libros en coautoría con otras personas. Erika es una de las coautoras. Tengo 12 libros y la verdad es que es padre decir que tienes 12 libros. Dices, wow, wow. Qué bien. Y cuando tú escribes, como bien tú lo comentabas, es una manera de poder, ya sea un libro físico o un libro digital, finalmente es algo que tú viertes en un texto, es una manera de poder impactar al mundo, poder aportar tu granito de arena al mundo para que se haga diferente, que se haga. Normalmente podemos hablar de o un testimonio de vida o algo que tenga que ver con liderazgo, con algún tópico en general. Y lo que estamos haciendo es compartir a lo mejor tu vivencia o tu conocimiento o la combinación de ambas
para que las personas que te lean o aprendan en la parte de conocimiento o se inspiren y digan, oye, yo estuve en una situación similar a Ruth en esta etapa de su vida o en esta línea, y si ella salió adelante y nos comparte cómo salió adelante, seguramente yo podré salir adelante. Hay un refrán que en inglés no sé cómo se dice, seguramente existe en inglés, no tengo ni idea cómo se dice, seguro tú lo has oído en español, que dice que en la vida hay que sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. ¿Has oído ese refrán? Sí, claro. Ok, ¿qué significa para ti el refrán completo? En la vida hay que sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. ¿Qué significa todo el refrán para ti? Bueno, que tengo que primero sembrar para luego cosechar. Ok, correcto. Para Y mí eso es tener, lo que significa. claro, y tener ese conocimiento o esa experiencia, ¿no? Exacto. Y cuando tú aportas, bueno, yo creo que cuando tú aportas las tres y tienes la posibilidad de tener las tres, es padrísimo. Cuando no, bueno, buscas cuando menos en un peor escenario, una de las tres, o sembrar un árbol, o tener un hijo, o escribir un libro, lo que sea. Me falta el libro. Me falta el libro. Lo que compete. Entonces, bueno, hoy la clase te va a permitir tener como ideas para que podamos cumplir esa frase que la verdad es que es mucho de cierto, porque la idea es que aportes al mundo a través de permanecer con tus herederos, con tu hijo, con tu hija o los hijos que pueda uno tener, o al sembrar un árbol, pues pasa el tiempo y el árbol crece y da fruto. Si lo sembraste en tu casa, claro, y además no solo lo vas a ver tú, sino lo pueden ver más generaciones, por ejemplo, ¿no? Y bueno, evidentemente al escribir un libro, si es físico o si es digital ahora, o un audiolibro, puedes ir caminando conforme va pasando el tiempo, ¿no? Hay algunas etapas que nosotros recomendamos para que puedas tú escribir un libro y que te sea menos complicado. A veces, cuando uno va a escribir un libro, cuando uno tiene esa idea, esa inquietud, la verdad es que no sabes por dónde empezar. Dices, yo quiero escribir mi libro, quizá a veces esboceas algunos contenidos, pero no tiene uno mucha idea de qué rumbo seguir o qué rumbo es el que te puede apoyar. Así que en esta clase vamos a ir compartiéndote qué te ayudaría para que tú vayas acercándote a así tener un libro. Primero, ayuda mucho poder pensar para escribir un libro, un primer libro quizá, alguna parte de tu vida, a lo mejor cuando tenías entre 12 y 15 o cuando tenías entre 15 y 18 o 20 o más de 20, o en algunos momentos en donde la vida te dio mucho o la vida te cimbró o de alguna manera te tocó aprender a la ruda o digamos a la dura o a la madura, te tocó aprender. Entonces, normalmente pensamos en alguna parte de nuestra vida. Te voy a poner un ejemplo como para ir siguiendo en esa idea lo que te estoy compartiendo. Yo viví en la Ciudad de México en el año de 1900, bueno, casi toda mi vida he vivido en la Ciudad de México, ya los últimos años he sido como más, me he movido más. En 1985 en la Ciudad de México. ¿Cuándo naciste tú, Ruth? ¿En qué año? 70. Ok, entonces seguramente ¿viviste siempre en República Dominicana y últimamente en Estados Unidos? Exacto. Seguramente en 1985, tú estando joven, te llegó la noticia o les llegó la noticia que había habido un terremoto en la Ciudad de México y que había destrozado la Ciudad de México. Al menos esa fue la noticia que salió en el mundo. No había internet, no había esa rapidez de comunicación, no había las redes sociales como los hay ahora. Y entonces hay muchas cosas en ese momento. Fue en septiembre, el 19 de septiembre de 1985, cuando tiembla y me toca aprender muchas cosas. Entonces, para irlo llevando a manera de ejemplo, piensa en una parte de tu vida compartir, bueno, septiembre 19 de 1985, el terremoto de la Ciudad de México. Te estoy hablando de mí. Piensa en varios momentos de esta parte de tu vida.
Dentro del terremoto hubo como momentos clave en donde me tocó vivir y ver cosas complicadas. El 19 de septiembre, que es el terremoto, vivía yo con mi mamá. Junto al edificio de mi mamá había unos teatros y se cayeron los teatros. Por buena fortuna fue en la mañana y no había gente, entonces nada más fue la parte de la construcción. Me acuerdo que en aquel entonces se implementaron toda cantidad de refugios con alimentos, toda la cantidad que te puedas imaginar, pues para la gente que fue más hacia el centro de la Ciudad de México, para toda la gente que pues perdió sus casas o los edificios o casas quedaron como lastimados. Y entonces me tocó toda la semana ir a ayudar. Me iba yo muy temprano en la mañana y regresaba muy tarde en la noche. Comía una vez al día quizá en alguno de los refugios y conforme fue pasando el tiempo, de los días, estoy hablando de días, empezó esa es una de las etapas en mi vida que jamás voy a olvidar. Caminando por algunas partes del centro de la Ciudad de México, olía a muerto. No sé si en tu vida te ha tocado estar como en una situación similar, pero ese olor a muerto es muy particular. No es un olor a muerto de una persona muerta en particular que se muere y luego empieza a lanzar olor, sino un olor a muerto que estaba como que dentro de las estructuras que se cayeron de los derrumbes, un olor muy particular, evidentemente no agradable. Entonces, yo podría nombrar como unos 7 momentos a lo largo de esa semana. Quizá un momento es un día. Me acuerdo cuando llegué yo a uno de los refugios, llegaron muchas familias, no había comida, y cuando llega la comida, pues ya habían pasado, no sé, 2 o 3 días donde había pequeñitos y no había para poder comprar comida rápida, no lo había. Entonces, la manera en la que los pequeñitos como que se vieron alegres por saber que podían comer, en fin, cosas contrastantes, ¿no? De dolor, de mucho dolor y también de mucha felicidad. Bueno, esto que te estoy comentando podría ser como yo pongo hoy que voy a hablar de mi vivencia del terremoto del 19 de septiembre de 1985. Eso es como lo general. Luego, a manera de capítulo, si me permites la analogía, voy a hablar, fueron 6 días los que estuve yo, voy a hablar, porque además en el segundo día, el 20 de septiembre, en la noche, el terremoto fue en la mañana, al día siguiente hubo una réplica, fíjate que el terremoto fue de 7.8 en la escala de Richter, pero en ese terremoto no solo fue oscilatorio, sino fue trepidatorio al mismo tiempo, entonces era así. Y bueno, se cayeron toda la cantidad de edificios que te puedas imaginar, las casas, en fin, fue una catástrofe grandísima. Al día siguiente, estaba yo ayudando en la noche, el 20 de septiembre, estábamos en unos edificios sacando escombros, rescatando gente viva. Me tocó ver a una persona que tenía un párpado así más grande que mi puño, impresionante. Wow. Y empieza a temblar, Ruth. En la parte de arriba de uno de los edificios estaba un tanque de gas inclinado, como cayendo al vacío, solo detenido por el tubo que lo anexa a donde tú puedes escoger 2 tanques de gas. O sea que, bueno, fue una situación de nervio porque si se caía el tanque, si se rompía el tubo, el tanque estaba hacia el espacio, hacia el precipicio, eran como 7 pisos, pues ahí te platico cómo nos hubiera ido. Bueno, todo esto que te comento podría ser un capítulo de lo que es una parte de mi vivencia, ¿no? En el rojo dice, piensa cómo puedes llamar tu libro. En esta misma idea, quizá el título que yo le podría dar a este momento de mi vida es Y volvimos a vivir, así yo le llamaría. Volví a vivir. Fíjate que en el terremoto estaba yo dormido, yo estudiaba en la noche, en la tarde, en aquel entonces. Mi hermano, que tiene 3 años y medio menos que yo, estaba en la escuela secundaria. Y entonces, bueno, da el temblor, estoy yo solo y termina de temblar. Estaba yo con lo que duermo, no duermo con pijama, duermo con short, como con pants. Y entonces me cambio y voy corriendo a donde estaba mi hermano en la secundaria. Imagínate, Ruth, salgo del edificio donde yo vivía y veo las calles que me llevan rumbo a la secundaria donde estaba mi hermano, levantadas porque el terremoto fue fuerte. Entonces, en lugar de que estuviera la calle así, estaba como en punta, haz de cuenta, ¿no? Llego a la secundaria y ¿qué crees que pasó, Ruth? La secundaria se derrumbó.
Entonces, imagínate la cara que debí de haber tenido cuando vi la secundaria donde estaba mi hermano derrumbada totalmente. Y entonces, pues me acerco como pude. Yo creo que en ese momento la adrenalina entra y bueno, me fui quitando, porque estaban los papás y los familiares de todos los de la secundaria ahí. Y mi hermano, por buena fortuna, lo encontré, habían hecho un hoyo para poder salir de la secundaria de adentro hacia afuera, habían hecho un hoyo en la pared. Y mi hermano era uno de los que estaba ayudando a sacar a la gente. Entonces, me importó poco, fui, lo abracé y luego ya me fui porque, bueno, estaba mi hermano ocupado. Pero imagínate ver la secundaria donde estaba mi hermano caída. Bueno, todo esto es como parte de lo que uno puede escribir y de lo que puedes tú trasladar. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pensar en qué parte de tu vida te gustaría compartir. Una vez que lo piensas, ya tienes claro qué parte de tu vida. Imagínate que vas a hablar, te voy a dar un ejemplo. Vas a hablar de cuando te moviste de República Dominicana a Estados Unidos. El antes, el durante y el establecerte allá. Lo bonito, lo duro, en fin, todo lo que te haya pasado, ¿no? Imagínate que vamos a hablar de esa parte. Una vez que dices, bueno, yo voy a hablar de mi viaje a Estados Unidos, divides los pasos que tuviste que haber seguido. Sacar el pasaporte o tramitar el pasaporte, tramitar la visa, en fin, hacer todo lo necesario. Hay una amiga que la entrevistó Erika, que de la República Mexicana, como sucede mucho, se usa el término que te vas de mojado, de ilegal. Hay una chica, una mujer que se llama Patty Holmes, que caminando embarazada cruzó el desierto que está entre la frontera de México y Estados Unidos y fue una anécdota, una experiencia impresionante con posibilidad de muerte. Así que bueno, imagínate que tú vas a hablar de ese momento y divides desde antes hasta que estás ya establecida en Estados Unidos y lo puedes como identificar en diferentes momentos. Luego puedes pensar cómo le llamarías a ese momento y a lo mejor se me ocurre por idea, solo por darte idea, podrías llamarle déjame pensar, podrías llamarle rompí la frontera o pasé la frontera, por decirle algún título, ¿no? Sí. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hasta aquí va bien la idea? Sí, sí, claro que sí. Ok, está clara, hasta aquí está claro. ¿Qué podemos hacer de toda tu vida? ¿Cuántos tú tienes hijos? ¿Cuántos hijos tienes o hijas tienes? Dos. ¿Cómo se llaman? Un varón y una hembra. Aidelis Rubí es la hembra y el varón Pedro Ángel. Ok, ¿qué edad tiene una y qué edad tiene otro? La hembra tiene 23 y el varón tiene 18. Ok, imagínate que tú vas a hablar de tu experiencia como mamá, por ejemplo. Ruda o no ruda, tu experiencia como mamá. Y entonces tú vas a hablar de, en algún momento, si tuviste o no la idea de ser mamá, a lo mejor de niña, de señorita más joven. Luego se da la posibilidad de que eres mamá por primera vez, toda la vivencia. Y luego te da la posibilidad de que seas mamá por segunda vez, toda la vivencia comparada con la primera y lo que los hijos te han enseñado o lo que tú le has enseñado a los hijos. En fin, todo esto como posibles ideas, ¿no? Porque además, en una experiencia de vivir en un país, ser mamá y luego moverte de país, tiene como sus bemoles. Por lo tanto, hay aprendizaje. Hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Cierto, sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda también? No sé si tú eres visual, si podemos hacer esto que tenemos aquí en la pantalla como un mapa mental de la parte de aquí a acá y las etapas que tú pudieras ir compartiendo para que tú puedas escribir y eso te da una idea mental, como que lo tienes aquí en tu mente y lo aterrizas en papel. Hay unas aplicaciones que pueden hacerse a través de la computadora o a través de internet para hacer un mapa mental, pero si no, así como está muy sencillo ahí, que no está complicado, haces tu estrategia del viaje guiado, se llama, en lo que yo le podría llamar 19 de septiembre o el título que le podamos dar. Y abajo está como en las líneas verticales los elementos o los tiempos o los capítulos que vamos nosotros a incorporar, pero de manera visual. Ya no lo tenemos solo en la cabeza,
sino a Ya nivel lo tenemos. mapa, lo estoy estructurando. Si tú lo ves ahí, pues ahí, a pesar de que los dibujitos están medios feitos, te Tan da idea, ¿no? pequeñitos. Te da idea, Sí, ¿no? sí, Ok, hasta aquí vamos bien, tan nos pequeños. apoyamos de un mapa mental. Y luego, ¿qué es lo que te va a ayudar una vez que lo tienes listo? La parte de grabar. Algo que nos ayuda mucho es inicialmente grabar como un resumen, o no como un resumen, grabar un resumen de tu libro. Cuando digo grabar, te voy a explicar a qué me refiero más adelante con las aplicaciones que te recomiendo, cómo es que lo podemos hacer. Ok. Primero, piensa en un resumen de tu libro. Por ejemplo, me regreso yo a septiembre de 1985, ¿no? Imagínate que inicie este resumen de esta manera. Estaba yo dormido y de repente escuché golpearse algo y oía un ruido constante, como si se estuviera golpeando o con un bat o como si estuvieras pegándole a la pared. Paz, paz, paz. Y ese ruido es el que me despierta. En una primera instancia no puedo percibir qué está sucediendo, pero al paso de un minuto me doy cuenta que mi cama se mueve y que lo que escuchaba yo era la puerta que se azotaba contra la pared. Y entonces veo hacia el closet que estaba cerca de mi cama y veo esto: librero o closet cerca, closet lejos, closet cerca, closet lejos, closet cerca, closet lejos. Y entonces me levanto de la cama, pero no puedo mantenerme en vertical y me pego con el closet porque estaba moviéndose, el movimiento era muy fuerte. Voy rumbo a la puerta del departamento, vivíamos en un quinto piso, abro la puerta y al mismo tiempo mi vecino abre la puerta y era tan fuerte el terremoto que ninguno de los dos nos podíamos mantener en vertical. Los dos estábamos como si estuviéramos borrachos, inclinados y agarrándonos de la puerta y la pared, y de verdad era no podernos mantener. Imagínate que ese sea el inicio del libro, ¿no? Y luego quizá podría terminar este pequeño resumen con: ¿te imaginas que estuviera temblando donde te encuentras? Algo así. Tú dices, wow. Y es como el resumen, es como algo que te va a captar y tú dices, o sea, como que tú te imaginas algo muy crudo, algo muy rudo, algo muy complicado, muy difícil. Bueno, ¿sí? Impresionante, sí, Impresionante. Entonces, tú sí. haces tu resumen de tu libro, de lo que quiera que pudieras hablar de la etapa de tu vida, de la que te gustaría compartir, que pueda ser buena, que pueda ser ruda o que pueda ser la combinación, lo que tú decidas, tener el resumen. Y luego, con lo que te voy a comentar más tarde, la idea es, a Erika le gusta más, por ejemplo, escribir en Word o usar el Word. A mí me ayuda mucho el hablar a la computadora con las aplicaciones que te voy a compartir, porque se me hace que pudiera uno avanzar. Sin embargo, ya sea de manera oral o de manera escrita o a través de la computadora, habría que o platicarle o escribir capítulo por capítulo. ¿Te acuerdas que aquí en estas líneas, en este mapa, tendríamos, esto corresponde a cada capítulo, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer nosotros es, en esta idea de grabar o de escribir, es, ya tengo mi resumen que me satisface. Luego me voy a capítulo por capítulo y como ya lo tengo identificado en el mapa mental, puedo abrir 7 Words y puedo decir capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, imagínate, capítulo 1 en el terremoto, mi despertar. Capítulo 2, beso a mi hermano. Capítulo número 3, tiembla otra vez. Capítulo número 4, es el hora muerte. Capítulo número 5, la ayuda comunitaria. Capítulo número 6, felicidad, hay comida. Capítulo número 7, vamos de nuevo. Por ejemplo, estoy pensando en títulos que me podrían permitir escribir o hablar de cada uno de los capítulos, específicamente del terremoto de 1985. Lo ideal es, una vez que lo hemos grabado, volver a grabarlo, tanto el resumen como los capítulos, para ver cuál de las dos grabaciones nos satisface. O escribir, si es el caso, es escribir o leer. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Vientos. Evidentemente tenemos que
ponerle imágenes a lo que estamos haciendo. Imagínate, hablemos del terremoto de 1985. ¿Qué imagen para ese libro? Imagínate que tú lo vas a escribir, imagínate que tú viviste ese terremoto. Terremoto. ¿Qué imagen le pondrías de portada? Imágenes de edificios destruidos. ¿Ok? Claro, porque tendría que ver con relación a lo que va a ser el libro, ¿no? Imagínate si tú vas a hablar de ser mamá, a lo mejor una mujer sonriente o una mujer embarazada, se me ocurre, o una mujer con dos pequeñitos chiquitos, no lo sé, podrían ser las posibilidades, ¿no? Pero entonces buscamos la mayor cantidad de imágenes que se pueda o podemos desarrollarlas nosotros mismos, en Canvas o en Photoshop o pedirle a algún amigo que nos ayude, cualquiera de las posibilidades, pero es importante que haya imágenes o una imagen de nuestra portada. Una cosa buena es que al final de nuestro libro tengamos conclusiones. ¿Qué aprendí? ¿Qué puedo yo a nivel aportación concluir de mi experiencia de todo lo que he compartido en el libro? Y lo grabo o lo escribo según lo que corresponda. Te digo, ahorita te voy a compartir las aplicaciones. Sacas tú un esbozo de lo que podría ser tu libro, de lo que podría ser la portada, de lo que podría ser el título, como para que lo empieces a visualizar. Y entonces, si vamos a imprimir un libro, ahora ya Amazon lo hace mucho más fácil, pero necesitamos no solo la portada, sino también el diseño del lomo y de la contraportada. Yo aquí tengo, por ejemplo, este libro. Mira, este libro que se llama El poder de tu risa. Este libro, a mí se me ocurrió hacerlo como una manera de checklist, acá. Y lo que dice hasta arriba es, lo que está aquí en rojo, dice, selecciona la opción que aplique la risa y luego viene una serie de opciones. Te las voy a leer solamente como para tener la idea. Y hasta abajo dice el poder de tu risa, que es el título. Dice a nivel de opciones. Selecciona la opción que aplique. La risa. Me da salud, me da calidad de vida, elimina mi estrés, me pone de buen humor, fortalece mi autoestima, me prepara para momentos difíciles, incrementa mi productividad, me permite trabajar en equipo, desarrolla mi creatividad, es contagiosa. Y aquí al final dice todas las anteriores, está en negrita más grande y además tiene el checkmark en rojito. ¿Sí lo ves? Sí. Y entonces, esta es la idea que a mí se me ocurrió de mi portada. Tengo el lomo, que es el título y mi nombre, y tengo la contraportada, que es mi foto y es un resumen del libro. Y aquí arriba está el código de barras de Amazon. Este es uno. Otro que tengo. ¿El resumen del libro o su biografía? El resumen del libro. Es como un compendio de libros. Sí, la biografía va dentro del libro. Este libro se llama Generando Personas Felices. Tengo mi portada, que ahorita te la digo, tengo mi lomo y tengo mi foto y de qué se trata el libro, y también aquí tengo el código de barras de Amazon. Aquí hay una foto que está en fondo de agua y aquí, a lo mejor no lo distingues tanto, soy yo y estoy levantando los brazos. Aquí está. Ahí está. Aquí estoy yo y estoy levantando los brazos. Y todos los demás están en una actitud como dinámica, como feliz levantando los brazos. Y el libro se llama Generando Personas Felices. Esas son como ideas que... Aquí tengo otro libro, que es el tercero de 4 míos, y se llama, fíjate qué creatividad de portada desde mi punto de vista. El libro se llama Entrenamiento para tu desarrollo personal. Y entonces, como había entrenamiento, la portada se me ocurrió estar yo en 2 imágenes. Una de manera deportiva y otra de manera formal. Entonces, mira, ahí estoy yo de manera formal y estoy yo de manera deportiva. Y el libro se llama Entrenamiento para tu desarrollo personal. Es decir, da la idea de actividad, de dinamismo, de deporte, aunque habla de desarrollo personal, pero el puro título, Entrenamiento para tu desarrollo personal, y las imágenes que pongo me llevan como a poder sugerir que, bueno, nos estamos entrenando, aunque en la parte de desarrollo personal, pero nos estamos entrenando. Esta es la importancia de las imágenes o de crear una bonita portada que sea como atractiva de acuerdo al título. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Vientos. ¿Qué es lo que corresponde?
disculpen, una Venga, pregunta. venga. ¿De cuántas páginas sería recomendable hacer 100 el páginas. libro? Mira, este libro, todas yo los hago en media carta. Media carta es... El tamaño. Sí, déjame decirte, media carta es... Sería 5x7. Eso son pulgadas. Ajá. No, sería de, si son pulgadas. Ah, sí, claro, media carta, sí, correcto. Exacto. Mira, este que es creo que fue el segundo que escribí, 120 páginas tiene este. Okay. Luego escribí este que es El poder de tu risa, tiene 110 páginas. Y este que es el último que escribí, de manera individual, tiene 136 páginas. Pero 100 en media carta se me hace una cantidad buena. En media carta, entonces ya el texto, la fuente en Arial, que es fácilmente legible en lo impreso y en lo digital, de 12 puntos, que es muy buen tamaño, te da espacio. El interlineado pudiera ser sencillo o 1.5 quizá. Ya estoy hablando en la parte técnica en Word. Pero 100 páginas, 120 páginas de media carta está perfecto. ¿Qué es lo que hay que agregarle? Ya tenemos o tendríamos tu portada o tu título, tendríamos el resumen, tendríamos las conclusiones, tendríamos los capítulos. Sería muy bueno agregarle ahí una semblanza de la autora, en este caso tuya. Sería bueno que tuvieras una introducción y también pedirle a una persona que sea significativa en tu vida o a quien tú quisieras que te hiciera como una introducción. O una dedicatoria. Como una dedicatoria, haz de cuenta. Exacto. Y eso era bueno. Y todo esto lo vamos a trabajar por separado, es decir, vamos a tener un archivo en Word de un capítulo, del resumen, de las conclusiones de cada uno de los capítulos. Vamos a tener un archivo en Word de tu currículum, de tu reseña, quizá de la dedicatoria de la persona a la que tú le pidas. Lo vamos a tener por individual, de manera separada. Y luego nos toca unir cada uno ya en un solo archivo, largo o más grande, en un solo archivo ya todo lo que hemos hecho. Lo vamos haciendo de manera individual porque a veces cuando tú empiezas a escribir o a grabar en un capítulo, a veces como que fluyes y en algún momento vas a dejar de fluir. Y entonces, como lo tenemos aislado capítulo por capítulo de manera separada, cuando regreses va a ser más fácil abrir el archivo en donde, por ejemplo, si fuera el tema del terremoto que me quedé o el que voy a abrir es el de cuando llegué yo a un refugio y llegaba comida, que te digo que estaban los niñitos que lo habían comido, que estaban muy alegres. Y entonces va a ser para mí más fácil ver el título, lo que he leído, pero en corto y volver otra vez a encaminar a escribir. Porque si lo hago todo junto en un solo archivo, voy a tener, no lo sé, 40, 50 hojas y va a ser como un poco más complicado poderme centrar en algo que yo estoy haciendo. Por lo tanto, la recomendación es cada capítulo, cada parte del libro en un archivo independiente y ya que los haya terminado todos, entonces los junto. Y una vez que los tengo yo junto, lo leo y entonces ya puedo ir ajustando. Se supondría que yo ya leí cada capítulo, corregí las conclusiones, en fin, pero ya junto me va a dar una idea más completa y puedo volver a seguir modificando lo que corresponda. Nosotros tenemos como un método, que es un acrónimo, para escribir, ¿qué es lo que te acabo de explicar? Piensa, graba, ilustra y une. Y le llamamos el método PIGRIU. Que es como los pasos que nos permiten, o a nosotros cuando menos, el poder acercarnos más a la edición de un libro. Pensar, grabar, o en este caso escribir, pero ahorita voy a decir el tema de grabar, ilustrar, que tiene que ver con todas las imágenes, y luego junto todo lo que ya tengo hecho. PIGRIU se llama el método. ¿Qué recomendaciones adicionales te damos para que puedas tú tener como una mejor cercanía para escribir? Hay veces que nos sentimos obligados para escribir, hay veces que lo sentimos más a fuerza que de ganas. Entonces, la primera recomendación es que disfrutemos lo que estamos haciendo.
También que permitamos que la creatividad fluya, que cuando estemos grabando o escribiendo cada aportación del libro, le demos rienda suelta a la creatividad, no nos detengamos. Ya habrá el momento de poder ajustar, pero hay que darle rienda suelta a la creatividad. Es recomendable que cuando tú vayas a escribir, hagas dos cosas muy puntuales. Primero, que crees un entorno positivo para cuando tú vayas a escribir. Por ejemplo, si en donde tú estás en este momento es un lugar cómodo para ti y te permite escribir o te permite grabar, entonces a lo mejor te preparas un té, un vaso con leche, un vaso con agua, un vaso con jugo o lo que te guste tomar. En mi caso, yo lo haría con un café. Hay personas que fuman y se fuman su cigarro, o hay personas que ponen música ambiental, o hay personas que tienen sus audífonos. En fin, cada uno sabe qué es lo que nos sirve para poder crear un ambiente positivo, un ambiente adecuado que nos permite escribir, pero además, cuando estás ya en la parte de estar escribiendo tu libro, dedicarle cuando menos todos los días o bien de lunes a viernes 30 minutos. 30 minutos en qué es desde pensar, de escribir, desde dibujar, desde hacer el mapa mental, desde ir esbozando. Yo cuando genero ideas, Ruth, déjame enseñarte. Mira, yo más que hacerlo en la compu, déjame ver si lo ves. Ahí Sí. ves esta página, sí. Este es un primer diseño que hice luego lo pasé a computadora y hice un logotipo. Y entonces, para yo hacer esto, yo me siento aquí en la compu, pongo mi café, un poco de música, y es como yo, vamos a llamarle, me inspiro. Yo busco crear esa inspiración. En el caso de Erika, a Erika... Con la música también yo me inspiro. Ok, en el caso de Erika, ella normalmente es cuando la inspiración viene a ella. Cada quien funciona de una manera diferente. Si tú con alguna música, ¿qué música es la que pondrías para escribir, para crear? ¿Cuál es la música que te gusta? Una música instrumental. Entonces pones tu celular o pones la compu, ya sea en audífonos o bajito o alto, como te guste. Te pones tú tomas, ¿qué bebida es la preferida tuya? Chocolate. Ok. ¿Te pones chocolate frío o caliente? Café y chocolate. Café y chocolate caliente. Te pones dos, un café y un chocolate para que no haya problema. Caliente. Y entonces vas alternando. Es decir, tú misma creas el entorno positivo que sea como una rutina y dedícale 30 minutos, al menos 5 veces a la semana, cuando estés escribiendo el libro. Te sientas, creas, terminas, te levantas y al día siguiente igual 30 minutos. Y esto lo que hace es que te crea un hábito que cuando estamos arrancando la parte de escritura es muy bueno. Y una vez que hemos logrado todo esto, Ruth, una vez que ya tenemos el archivo Word, una vez que ya tenemos el índice, que tenemos la introducción o la dedicatoria, tu reseña, todos los capítulos, la conclusión, en fin, entonces lo que seguiría es que tú misma lo maquetes, que en términos de edición, que así se llama maquetar, que lo dejes listo, así, por ejemplo, o sea, que ya tenga toda la forma de un libro, que lo hagas tú, si tú lo sabes, o acércate a alguien que se dedique a eso. Nosotros nos dedicamos a eso. Si tú lo haces bien, y si tú puedes acercarte a alguien más también, o si en su momento quieres acercarte con nosotros también, pero lo ideal es acercarte para que sea publicado en digital o en Amazon. Y ahora teniendo la facilidad de Amazon, que puedes subir tu libro para que sea, le llaman de tapa blanda, impreso, o que sea digital, que le llaman Kindle, o PDF también, para que tú puedas compartirlo. Finalmente es la idea, y es a partir de ahí que tú puedas compartirlo, ya sea regalándolo o ya sea vendiéndolo, lo que tú decidas, eso es bueno. ¿Qué aplicaciones? Fíjate bien, te decía yo al inicio que en lugar de escribir en Word, hay posibilidades para poder hablarle a la computadora. Tú le vas dictando a la computadora y la computadora genera un texto con relación a lo que tú has dicho. Y solamente estas 3 aplicaciones funcionan con Chrome, que es el navegador que tú ocupas. Son estas 3 aplicaciones: Dictation.io, SpeechNotes.co/es y www.textfromtospeech.com/es. En cualquiera de las 3
son 3 aplicaciones diferentes que tú les vas dictando. El programa es en línea, no descargas la aplicación, es en línea. Tú entras a cualquiera de esas 3, le voy a sacar un screenshot y te la voy a mandar junto con las fotos para que tú puedas ver las direcciones. A mí me gusta la primera, la que está en color verde, se me hace como más sencilla y no es complicado porque hay un botón en cualquiera de los 3 que te dice grabar, sencillo. Creo que la última, en lugar de grabarte o convertirte en Word, la primera y la segunda te convierte el texto en Word. Creo que la tercera en un TXT, en un documento texto común y corriente. Pero tú dictas, después de que le das play, tú empiezas a dictar. Claro, hay que hablar a una velocidad normal, con una buena dicción, para que en la computadora o tu micrófono te entienda bien. Y luego, una vez que tú ya has hecho una pausa, a lo mejor ya hay una opción que dice guardar a Word o guardar como texto, y luego tú puedes revisar. Y se me hace que nosotros ahorramos mucho tiempo cuando hacemos esta parte. ¿A ti te gusta, en ese sentido, te gusta más, te sientes más cómoda escribiendo o te sentirías más cómoda dictándole a tu computadora? Escribiendo. Ok, eso me parece bien. Pruebas estas, a lo mejor te sientes igual de cómoda, pero si no, escribiendo, y en lugar de grabar, el verbo que va ahí es escribir. Te voy a mandar de cualquier manera. Porque yo podría leer lo que escribo y grabarlo. Pero ya ahí ya lo escribiste. Exacto. Ahí ya lo tienes escrito. Y lo puedo grabar. Claro. O sea, lo puedo leer en voz alta y que grabe la aplicación. Claro, pero eso a lo mejor si lo escribiste en tu cuaderno, se me ocurre, y de tu cuaderno lo lees para que lo puedas guardar en Word. Eso, por ejemplo, podría funcionar. Lo escribes, exacto, luego lo lees para que no lo tengas que escribir tú, sino la misma computadora, te apoyas de esta tecnología, tú ya lo escribiste y lees lo que escribiste y se pasa a Word o se pasa a text. Eso me gusta. Bueno, te voy a pasar es como que si la computadora asumiera un dictado. Claro, así, tal cual. Escribiera por mí. Y eso es lo que hace. Te voy a mandar el screenshot entonces. ¿Qué descubrimos en nuestra clase? Hablamos de por qué y para qué escribir un libro y recordamos este refrán que dice que en la vida hay que sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Te compartí las etapas que nos ayudan o que nosotros hemos visto que son importantes, desde pensar qué parte deseo yo trasladar de mi vida hasta la parte de también agregar conclusiones y cómo irlo haciendo. Algunas recomendaciones que son importantes, creo que las 2 que vale la pena rescatar, todas son importantes, estas 2 vale la pena rescatar. 1, generar un ambiente positivo, un contexto positivo. Tu café, tu chocolate calientes, a lo mejor incluso la hora, a lo mejor a las 9 de la mañana, 2 de la tarde, 7 de la noche, 2 de la mañana, a la hora en la que mejor funciona la creatividad, a esa hora es cuando te formaría. Y con 3 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana. A la hora que funcione. Yo, por ejemplo, me levanto muy temprano de lunes a viernes, a las 4 de la mañana me levanto. Entonces mi energía normalmente va mucho más en la mañana, hasta media tarde es cuando tengo más pila. Después de las 4 o 5 de la tarde tengo pila, pero empiezo ya a bajar porque a las 10 de la noche, normalmente 11 cuando más ya estoy dormido porque me levanto a las 4 de la mañana. Claro. Yo a veces sí me desvelo, pero no tendría la suficiente creatividad o fuerza como para poder hacer. Por lo tanto, en mi caso, quizá yo pensaría hacerlo o a las 5 de la mañana, que estoy recién despertado. Mi programa de radio lo tengo a las 7 de la mañana, entonces de 5 a 6 podría hacerlo de 5 a 5 y media. O si no fuera esa hora, a lo mejor a mí me facilitaría a mediodía, por ejemplo, que sigo todavía teniendo la pila alta. Entonces, cuando menos dedicarle 30 minutos y generar un contexto positivo en todo sentido. Y bueno, las aplicaciones. La intención de esto es que si tú estás de acuerdo y quieres hacerlo, tú misma, a través de las etapas y el seguimiento que te pueda dar Erika, o el apoyo que te pueda dar Erika o que te pueda dar yo, para que al término de tu certificación como Life Coach, tengas el Word ya listo y ya sea que tú misma lo quieras editar, maquetar o puedas pedirle a alguien que te haga ese trabajo. Aquí estamos terminando la página, la clase número 3. La próxima clase vamos a tener con Erika solo la clase número 2, que es y que no es el coaching, y luego ella misma la siguiente semana hablará de motivación. Yo no estaré el próximo miércoles, pero dentro de 2 semanas, primeramente Dios, sí.
Y quiero compartirte esta frase. Ayúdame a leerla, por favor. Escribir tu libro es una manera profunda de leer tu. Qué bonito. ¿Qué significa para ti esa frase o ese texto? Bueno, el texto lo dice por sí solo, el texto habla solo. Una manera profunda de conocer mi vida. Okay. Eso es lo que me gustaría escribir el libro. Un ejemplo, mis momentos o momentos de mi vida y aquí estoy. Tiempos vividos y sigo adelante. Algo así. Claro. Algo así, más Claro. o menos. Voy a dejar de compartir pantalla. Y voy a dejar de... No, escribir tu libro. Déjeme Perdóname. escribir la frase. Escribir tu libro. ¿Qué? Que me permita escribir la frase. Escribir tu libro. Es una manera profunda de leer tu vida. Escribir tu libro es una manera profunda de leer tu vida. Perfecto. ¿Listo? Listo.